Colombianos muy atentos porque al tigrillo de papel Abelardo de la Espriella lo obliga a una jueza que se retracte públicamente después de haber hecho ciertos comentarios sexuales en contra de una periodista. Recordemos que esto sucedió ya hace algunos días, donde este señor salió todo rondo con un celular a mostrárselo a una periodista y a decir que le viera su entrepierna, queriendo que le vieran las partes íntimas y decir que su filipichín era muy grande. Pues eso fue lo que hizo ese señor hace algunos días y presentaron denuncias en contra de este señor y tiene que retractarse públicamente. Y dice lo siguiente: jueza ordena a Abelardo de la Espriella retractarse por comentarios sexuales a periodista. Escuchen muy bien ustedes, porque esa es la forma en que ve Abelardo de la Espriella a las mujeres en nuestro país. Solamente objetos sexuales y cosas para adornar, como él lo ha dicho. Una jueza ordena al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retractarse públicamente y ofrecer disculpas por unos comentarios realizados en el programa Piso 8 FM el pasado mayo. En medio de una entrevista, el candidato insistió en que la periodista Laura Rodríguez observara una fotografía suya y emitiera comentarios relacionados con sus partes íntimas. En pocas palabras, quería que le viera el filipichín y dijera si lo tenía grande o lo tenía pequeño. Frente a esta situación, una ciudadana presentó una acción de tutela tras considerar que las conductas y comentarios del candidato presidencial vulneraron sus derechos a la igualdad, la dignidad humana, la discriminación, la participación política en condiciones de dignidad y a vivir una vida libre de violencia basada en género. Sí, señores, así es como ve el señor Abelardo de la Espriella a las mujeres, como un adorno, porque este señor lo ha dicho muchas veces en medios de comunicación. Pues este señor últimamente no le ha ido muy bien, que digamos, y luego de las elecciones ha empezado a perder su popularidad, y en base a esas elecciones el presidente Gustavo Petro empieza a presentar pruebas de acuerdo al presunto fraude que se realizó en las elecciones de nuestro país. Escuchen muy bien ustedes, porque como dijo el presidente Gustavo Petro, está arriesgando todo, y eso con el fin de salvar a nuestro país de una dictadura como la de Abelardo de la Espriella, del fascismo que se avecina con estas personas y cómo quieren acabar con el sistema electoral de Colombia. Y dice lo siguiente: presento las bases comprobadas de posible fraude que puedo entregar a autoridad competente. Dije que no los datos del preconteo del software de los hermanos bautistas es porque tengo datos. Escuchen muy bien ustedes, porque los hermanos bautistas es Thomas Sangret. Estos señores supuestamente estuvieron presos en los Estados Unidos porque, al parecer, estos señores estafaron 20 bancos en los Estados Unidos. Y es que desde el principio ya esto es un fraude. Que unas personas como estas estén a cargo del software, ya esto pone en riesgo la seguridad electoral de Colombia. Personas que han sido juzgadas en otros países por estafar, que tengan el software y que tengan el poder de elegir quién gana y quién no gana, es peligroso para Colombia. Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo, y lo voy a hacer en este momento. Escuchen muy bien, porque la verdad del presidente Gustavo Petro está arriesgando todo con el fin de que los colombianos abran los ojos y se den cuenta de este presunto fraude que tiene pruebas incluso y que presentará a autoridad competente. El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente, que era el requisito básico de la transparencia electoral. Lo hice porque por sentencia plena del Consejo de Estado del 2018 se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera. Ante mis denuncias sobre el software, fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto. El registrador dijo que era imposible. Escuchen muy bien, porque el presidente está revelando información, pocas palabras, clasificada, información que lo pone en riesgo, pero es para que los colombianos abran los ojos. Esto solo indica que la registraduría no tiene el control del software, como ya sabíamos. El software sí fue modificado, y 2 veces. El 26 de mayo del 2026, que hablando claro fueron 5 días antes de las elecciones. La primera modificación ocurrió a la 1:21 de la tarde y la segunda a las 7:21 de la tarde.
La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas. El diario El Tiempo logró descubrir solo la modificación de mesas. Escuchen muy bien porque al parecer modificaron las cédulas y modificaron mesas. La cuantía de la modificación es la siguiente. Censo oficial, 41.421.973. Ese fue el censo original, el censo real. Esta cifra fue cambiada en el software de los hermanos bautistas el 26 de mayo del 2026, 5 días antes de las elecciones, en la siguiente cantidad. 42.307.373. Escuchen muy bien porque cambió muchísimo esta suma. La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal. En pocas palabras, estas cédulas aparecieron después de haberse inscrito las cédulas oficiales. Estas cédulas no debieron haber aparecido en ese momento porque ya no era legal que aparecieran. Escuchen muy bien lo que dice el presidente Gustavo Petro porque esto es muy grave. También se varían los puestos de votación, aumentándolos de la siguiente manera. De 13.742 oficiales a 14.438 en Divipol. Software de los hermanos bautistas, diferencia de 696 puestos de votación. Escuchen, porque al parecer también colocaron varios puestos de votación que no debían aparecer. Esto da un cambio en el número de totales. Mesas oficiales ya inscritas, 120.527, pero en Divipol de los hermanos bautistas, quienes son los que hicieron el conteo, hay 122.020, con una diferencia de 1.493 mesas adicionales. Escuchen muy bien porque estas mesas fueron adicionales. Estas mesas no aparecían anteriormente. Posiblemente no han sido escrutadas. Puedo probar ante autoridad competente estos hechos. Escuchen muy bien ustedes porque el presidente Gustavo Petro presuntamente tiene las pruebas para demostrar que sí hicieron presunto fraude en las elecciones de en primera vuelta. En el conteo de votos de los hermanos Bautista aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos en el día, que es la cifra máxima que pueden votar en las horas de elección. Muchas llegan a 700 votos. Escuchen muy bien porque están superando mesas que estaban autorizadas para que votaran 300 personas. Resultaron votando 700 personas. Es increíble el descaro. En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda. Entrego el dato completo de las 5.300 mesas. Escuchen muy bien porque esto es muy grave. Esto es acabar con el derecho al voto de los colombianos. Esto, como dice el presidente Gustavo Petro, es un presunto fraude electoral. Esto acabaría por completo toda la decisión de los colombianos de elegir a un presidente, y eso con el fin de imponernos a un candidato y a una persona que no queremos que esté en el poder de nuestro país. Esto es grave y ojalá se tomen cartas en el asunto, porque luego saldrán y empezarán a decir estos medios de comunicación que esto es falso, que el presidente Petro está manipulando a la gente, que el presidente Petro está mintiendo, cuando el presidente dice que tiene las pruebas y los datos de un posible fraude, y eso es gravísimo, colombianos. Esto quiere decir que se pone en riesgo la seguridad electoral de nuestro país. Y como dice por ahí que posiblemente sea cierto Tigrillo es amigo de los hermanos bautistas. Esperemos a ver qué pasa. Pues personas como el señor Álvaro Uribe Vélez salieron a decir mentiras y salieron asustados porque saben que el presidente Gustavo Petro presentará esto ante autoridad competente y esto pondría en riesgo a estas personas. Y dice lo siguiente el señor en su cuenta X: Petro, como Cepeda, tiene toda la capacidad de fabricar pruebas falsas. Nuestra democracia necesita que las autoridades electorales se anticipen a explicarle la opinión de esta denuncia de Petro sobre fraude. El gran fraude es la imposición terrorista de votar por Cepeda, coloca este señor. ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo si se llega a demostrar que esto llega a ser cierto?
Pues en pocas palabras estaríamos arriesgando la seguridad electoral de nuestro país solamente porque una firma privada, solamente porque ciertas personas que tienen el software y que es privado no quieren revelar el código fuente, se han apoderado de él. Y como dice el presidente Petro, presuntamente hicieron fraude en primera vuelta. Esto es gravísimo. Pues esperemos más adelante qué va sucediendo con esta información que reveló el presidente Gustavo Petro y que entregará ante las autoridades. Por otro lado, colombianos, el movimiento K-Pop se une a la campaña del señor Iván Cepeda, y esto con el fin de salvar a Colombia de las garras del fascismo. Y escuchen muy bien ustedes cómo se unieron al señor Iván Cepeda a su campaña, porque se han visto en las últimas horas ciertas imágenes de cantantes K-pop con las imágenes del señor Iván Cepeda, demostrándole y abriéndole los ojos a los colombianos con el fin de combatir a esa propaganda falsa electoral que transmiten todas esas bodegas de Abelardo del Espriella. Y escuchen muy bien ustedes. Esto es un hecho histórico porque todo lo que tenga que ver con nuestro país literalmente vale la pena unirnos. Estamos unidas porque sabemos perfectamente que la dignidad no se negocia, que la vida es algo que no se debe negociar, y es algo que nos han enseñado no solamente la historia de nuestro país, sino también los grupos de K-pop, en este caso por lo menos BTS y todos los grupos de K-pop que representamos, y en los que nos hemos unido no por una tendencia y no por un entretenimiento, porque no podemos hablar de dignidad humana y no podemos cantar con el corazón si no nos ponemos hoy la camisa y salimos a luchar y salimos a negociar algo que no es negociable, es decir, la vida, los derechos fundamentales. Y así como en el K-pop muchas veces hemos sido señalados, burlados, si ustedes se van en la época 5 o 10 años atrás, el bullying que existía por ser fan de un grupo de K-pop era totalmente grande. Lo mismo que pasa y lo mismo que sucede hoy en día, que invalidan nuestros derechos, que una propuesta es capaz de invalidar la dignidad humana, el medio ambiente. Entonces, se suman a la campaña del señor Iván Cepeda con el fin de defender a nuestro país, de defender a la dignidad humana, como lo hice, de defender a Colombia de las manos del fascismo que representan ciertos candidatos políticos. Por eso este movimiento terminó adherido a la campaña del señor Iván Cepeda, y son miles de jóvenes los que siguen este movimiento del K-pop. Y es que ya se han visto ciertos videos y ciertas imágenes en las redes sociales sobre eso, y eso con el fin de combatir la campaña sucia, la campaña que viene haciendo las bodegas del tigrillo de papel. Y es que hablando de campañas sucias, de las bodegas del tigrillo de papel, se siguen viendo propagandas políticas como estas. En pocas palabras, esto es incitar a la guerra. Aquí se puede ver una supuesta imagen hecha con inteligencia artificial donde se puede ver al tigrillo de papel encima del señor Iván Cepeda como incitando a la guerra. Con razón, cierto señor dice que destripará si llega a ganar en nuestro país, y mucho ojo con eso. Por otro lado, colombianos, la señora Paloma Valencia, esa que se le quemaron las alas en primera vuelta, resultó como la mascota de Abelardo del Espriella, y ahora sale esta señora a decir que llama a su fórmula vicepresidencial, que llama a Sergio Fajardo y a Claudia López a tomarse un cafecito con el fin de definir a ver si le dan el botico al señor Abelardo del Espriella. Esta señora sí fue que cayó muy bajo para tener que lamberle las botas a Abelardo del Espriella, después de que decía que este señor defendía criminales, después de que decía que ella no se iba a juntar nunca con Abelardo del Espriella, después de que decía que este era el defensor de Al-Assad, terminó haciéndole los favores al tigrillo de papel. Y escuchen muy bien ustedes lo siguiente. Malos o buenos gobiernos se pueden superar. Lo que no se puede superar fácilmente es la tiranía. Por eso quiero invitar a mi vice, Juan Daniel Oviedo, a Sergio Fajardo y a Claudia López, que se tomen un café conmigo para que hablemos de Colombia, de la sostenibilidad de las instituciones, porque Colombia no cae. Colombia tiene que seguir en democracia, y solo si estamos juntos y entendemos el desafío del momento, vamos a poder preservar nuestra democracia.
Ojalá le pase lo que le pasó cuando se tomó ese cafecito con Sergio Fajardo, que en vez de sumar votos terminó restando y en vez de quedar como una salvadora, quedó fue como una arrastrada, como dicen algunas personas. Pero recordemos muy bien, y aquí les tengo una píldora para la memoria, cuando Paloma Valencia acusaba a cierto tigrillo de ser defensor de ciertas personas que han sido cuestionadas en nuestro país, pero como ahora está al lado del señor y le está haciendo los favores, le toca quedarse callada y hacerle caso, porque si no, la sacan de esa campaña. Escuchen muy bien ustedes lo que decía anteriormente Paloma de Valencia del señor Tigrillo, pero como ahora está en ese lugar y tiene que estar allá porque allá es donde le conviene, habla maravillas de este señor, pero así era como hablaba antes esta señora del Tigrillo de papel Abelardo del Espriella. Aquí, nuevamente una coincidencia bien grave sobre el futuro del país. Ojalá se conozca toda la verdad y que Alex Saab no vaya a contratar ningún candidato de abogado. Pues eso era lo que decía anteriormente y lo que opinaba la palomita de Álvaro Uribe, es que voló y se estrelló contra el pavimento. Pues ahora resulta haciéndole los mandados al señor Abelardo de la Espriella, porque pues en pocas palabras es la mascota de este señor y tiene que hacer lo que ellos digan, y si no, pues no le dan un poquito de esa mermelada que algún día resultarán estas personas recibiendo. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.